Bendiciones de Dios, Dios les guarde, Dios les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Qué honor inmenso en este día, este domingo, justamente cuando en República Dominicana celebramos el Día de las Madres. Felicitar a todas las madres de República Dominicana, desear que nuestro Padre Celestial les bendiga con toda bendición, que la gracia de Dios esté sobre cada madre de nuestra nación, bendiciéndola, llenándola de su gloria, llenándola de toda esa plenitud que como madre deben vivir, deben tener. Hoy los dominicanos nos alegramos inmensamente porque nuestras madres pues están celebrando este día que debería ser evidentemente, como decimos siempre, todos los días del mundo, pero el calendario ha apartado esta fecha para que conmemoremos esta gran celebración. Felicidades a ustedes, mamá, felicidades a todos aquellos que aunque no han podido dar a luz, su vida es una vida de madre, es una vida de solidaridad, es una vida de entrega, que tienen tantos hijos espirituales, mujeres que son solidarias en todo cuanto hacen, mujeres que han dado a luz sentimientos tan positivos en favor de mucha gente. A ustedes les felicito por permitirnos nacer, por permitirnos venir a este mundo a cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Gracias a Dios por ustedes como madre completan esta obra creativa de nuestro eterno Salvador, entregándole a la humanidad nuevas criaturas, nuevas personas. Gracias a ustedes de corazón y declaro tiempo de bendición y plena prosperidad para todas las madres que tienen acceso a esta señal. Les pido por favor que desde ya comiencen a compartir este link con todos sus contactos. Vamos, tomen este link si nos está viendo por una de las redes sociales, por Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, o si nos está escuchando por alguna emisora que está tomando esta señal y que ya nos han confirmado que se conectan cada día con nosotros para retransmitir esta señal por emisoras de radio, canales de televisión que en muchas provincias y hasta fuera del país están conectándose con esta señal para retransmitir y bendecir a su audiencia con el mensaje de la palabra que compartimos. Pues les bendecimos y por favor comparte el link, corra la voz, tome los grupos de WhatsApp a los que usted pertenece y compártale el link de esta transmisión, dele like en cada una de las redes sociales, dele me gusta y suscríbase a nuestro canal de YouTube Carlos Peña RD. Dele a la campanita para que reciba nuestro contenido, nuestras notificaciones. Tenemos contenidos de manera permanente, así que usted estará muy actualizado con todo lo que estamos produciendo. Así que en este día quiero orar. Permítame orar. Eterno Dios, Rey de gloria, Señor, Padre del universo, Rey de toda creación, tú que eres el soberano de los siglos, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites compartir tu palabra con tanta gente que te ama, tanta gente que quiere aprender más de ti, gente que quiere seguirte, gente que quiere servirte. En esta hora, por los méritos de Jesucristo, oramos para que esta palabra se haga viva y eficaz en cada persona que tiene acceso a esta señal y que va a escuchar este mensaje de este día. Te pido, Padre, que mientras predicamos tu palabra, tu Espíritu Santo esté obrando milagros, prodigios, señales, que los enfermos estén sanándose, los matrimonios restaurándose, las vidas desesperadas, desahuciadas, estén recuperando deseos de vivir, que todo cáncer, que todo tumor, toda enfermedad maligna, no importa la dimensión de la misma, sea erradicada mientras predicamos, por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús y siempre conforme a tu perfecta voluntad. Oramos. Amén y amén. Dios me les guarde. En este día quiero predicar, quiero compartir con ustedes una palabra de bendición, y esta palabra de bendición lleva como título el regalo
el regalo de la justificación por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted esté con su lápiz en la mano, que esté por favor con su Biblia en la mano, tome notas, tenga una nota en la mano, una libreta, y con esta libreta pues quiero que tome todas las anotaciones de lo que vamos a predicar. Recuerde que siempre que predicamos, las citas bíblicas que damos, la tomamos de manera muy breve con un versículo o dos versículos, pero la idea es que usted en casa esa cita la amplíe, que usted busque el capítulo completo y ese capítulo completo usted lo lea entero, lo estudie entero, que aquí no podemos hacerlo por razones de tiempo en la transmisión, pero usted tendrá ya esta guía. Cada versículo que le demos, usted lo va a tomar como referencia de esta predicación, pero en casa con lo suyo, por favor, tome el capítulo completo para que conozca a plenitud cuál es el contexto en el cual hemos estado predicando este mensaje. Así que por favor, desde ya comience a tomar consideración de lo que estamos diciendo, de manera que pueda sacar todo el provecho a este estudio. El regalo de la justificación. Cuando hablamos de la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una de las doctrinas fundamentales de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que espera a Cristo, la iglesia que va para el cielo, la iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, tiene un conjunto de elementos doctrinales que son innegociables. Hay que hablar de la regeneración, de la santificación, del proceso de redención, de la reconciliación. Pero cuando hablamos de esas doctrinas fundamentales, tenemos que hablar necesariamente de lo que denominamos como justificación. La palabra justificación aparece en una epístola que para mí representa un compendio, una enciclopedia doctrinal de la Iglesia de Cristo, que es la epístola del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. En esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo desglosa una serie de elementos doctrinales sin los cuales no es posible perseverar en el Evangelio, porque no conoceríamos cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Aquí el apóstol Pablo habla del pecado, habla de la naturaleza caída del hombre, habla también del sacrificio redentor de Cristo y entre otros conceptos doctrinales. El apóstol Pablo habla de manera muy particular en el capítulo 3, 4 y 5 de la epístola a los romanos sobre la doctrina de la justificación por medio de la fe. Y de manera textual me gustaría leerlo y ojalá vayas conmigo por favor a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, de manera muy específica y puntual. Vamos a leer ahí Romanos capítulo 5 desde el versículo 1 en adelante. Abre tu Biblia por favor y léela junto conmigo en casa. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sigue el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice Pablo en el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y dice el versículo 10 del capítulo 5 de la epístola a los Romanos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, amo y Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como ustedes pueden ver, es todo un tratado el que el apóstol Pablo nos ha dejado aquí en el capítulo 5 de la epístola a los Romanos sobre la justificación. Este concepto justificación tiene una connotación trascendental en la vida de los creyentes. Este concepto justificación implica que Dios nos ha contado, nos ha contabilizado, nos está considerando como justos. No es que Él nos hizo justos, no. La palabra que en el idioma griego bíblico habla y se refiere a justificación hace alusión a un verbo con una conjugación gramatical, una conjugación verbal, en la cual indica que alguien nos está considerando de esta manera. No que nos hizo, sino que nos considera, que nos trata, que nos valora, que nos habla, que nos da el tratamiento de justo. Esa es la justificación. La justificación es la decisión, no es un proceso. La justificación no es un proceso. La justificación es un veredicto. De hecho, la palabra que se utiliza en el griego original para referirse a justificación es un término que viene de los tribunales, de las cortes griegas, e implica un veredicto, implica una sentencia. La justificación es una decisión de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, lo que Pablo está diciendo es que ya hay una decisión que se tomó, hay un veredicto que se dio, hay una resolución, una sentencia que se emitió en favor de gente que no era inocente. Ese era yo y ese eras tú. De gente que era culpable. Usted sabe que usted es culpable de sus pecados. Usted sabe que nosotros los seres humanos, como dice el mismo apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Tenemos que saberlo. Ese es el punto de partida. El punto de partida es que nosotros merecemos la condenación. El punto de partida es que nosotros somos culpables. El punto de partida es que nosotros teníamos como mérito ganado la perdición eterna. Como dice el mismo apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Si alguien está de acuerdo conmigo, yo quiero leer un amén en esta transmisión. El apóstol Pablo nos da el punto de partida en nuestra vida espiritual. El punto de partida, el momento en que se lanza el disparo para comenzar a correr, a caminar y a conocer de nuestra vida espiritual, es saber que todos pecamos. Y esta expresión bíblica de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, el término griego que se utiliza aquí como pecaron, implica una continuidad, la conjugación verbal en la cual está modificado el verbo pecar en el griego que Pablo usa en Romanos 3:23, da una idea de una acción que se realiza de manera permanente, de manera continua, por cuanto todos pecaron. Pecó Adán, y al pecar Adán, pecó todo el género humano. Están destituidos de la gloria de Dios. Y sigue diciendo, más adelante, la paga de ese pecado es muerte. Y habla, claro que sí, habla en presente, pero la dádiva de Dios habla en presente también. Hoy es el día del regalo de Dios de nuestra salvación. Hoy es el día del regalo de Dios de nuestra justificación. Hoy es el día en el cual Dios revela su misericordia para todos los que creen en Jesús. Si alguien cree en Jesús, me escribe un amén en esta hora. Y si fuera usted ante esta bendición de este regalo de la justificación, yo compartiera este link con quienes pudieran también ser bendecidos a través de esta predicación. La justificación, repito, es un veredicto, no es una acción. Vamos a diferenciar las cosas. La regeneración, que es otro concepto teológico importante de la doctrina cristiana, implica un proceso. Ese sí es un proceso. La regeneración es un proceso mediante el cual Dios va poniendo una nueva creación en nosotros, ahora conforme al segundo Adán, que es el hombre perfecto, Jesús, el Señor nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, el Señor Salvador nuestro Mesías, el varón perfecto, como lo define el apóstol Pablo. Bueno, esa regeneración es un proceso que se va realizando mediante el cual nosotros morimos al viejo hombre y nace en nosotros el nuevo hombre que es Cristo Jesús nuestro Señor. Es un proceso. Así que si alguien todavía está viendo en ti algunos errores, está viendo en ti algunas debilidades, si alguien todavía ve en ti que el proceso de la perfección no ha llegado completamente a tu vida, si alguien escucha que tú hablas todavía o mencionas algunas palabras que no deben salir de tus labios, si alguna gente está viendo que estás realizando algunas acciones que no debes realizar, pues dile a esa persona, perdóname porque todavía estoy en proceso. Yo soy un producto que no ha salido del taller. Yo soy un producto que todavía el alfarero está trabajando. Si ves que te grito, perdóname, es que Cristo todavía está trabajando con esa conducta mía. Si ves que ha conocido a Cristo, pues vuelve y perdóname, porque es que estoy en proceso. Yo soy un producto que está siendo trabajado, está siendo manufacturado, está siendo transformado. Todavía yo estoy en el taller y te digo más, voy a salir bien de este taller. Estoy en ese proceso de regeneración. Ahora sí te puedo decir que soy justificado, no porque yo soy justo, sino porque Dios tomó un decreto con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y lo emitió, donde dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Alguien tiene que escribir un amén ante esta gran bendición de la justificación. La justificación es un regalo. Es un regalo. Y como es un regalo,
Usted no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que hacer absolutamente nada para recibirlo. Es un regalo que Dios le entregó a todo el género humano. Y tiene grandes importancias la justificación. Primero, la justificación es importante por el pecado del hombre. Por el pecado del hombre. Por el pecado del hombre, el hombre no puede presentarse inocente ante Dios. El hombre, cuando se presenta ante Dios, lo primero que debe tener presente en su mente es que yo soy el culpable. Yo no soy inocente. Soy pecador y en pecado me engendró, me concibió más bien mi madre, como dijo David. Yo no soy merecedor de tu gloria, de tu bendición, de todos los privilegios que tú me has dado y que me haces disfrutar, Señor Dios nuestro. Yo no lo merezco, pero es lo primero que debo reconocer. La razón principal por la que la justificación es importante es porque ningún hombre ante Dios puede justificarse por sus propios medios. El pecado eliminó. El pecado ha quitado de la raza humana, quiero repetir esto, viene únicamente con la justificación que hace en nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto tiene que quedar claro. Y ahí viene la importancia de la justificación. La justificación es importante porque a través de ella Dios nos hace a nosotros beneficiario de una sentencia, de un veredicto. Y yo quiero ir un poco más a este concepto del veredicto, porque la palabra dikairón, que es la que se utiliza para hablar de justificación en griego, es un concepto legal, es un concepto jurídico que se usaba en las cortes griegas, donde el juez emitía esa sentencia, esa decisión, y decía: usted ya ha sido declarado inocente. Probablemente ese tipo que recibía esa bendición de ser declarado inocente era culpable de lo que hizo, pero el juez lo declaró inocente por las razones jurídicas que fueran. El juez lo declaró inocente. Eso es lo que Cristo hace, lo que Dios hace cuando usted recibe a Cristo como su Salvador. Cuando usted acepta a Jesús como su Redentor, ya esa justicia de Cristo, el Señor la asume por la fe que usted ha tenido en Cristo Jesús. Por esa razón Pablo vincula la justificación a la fe. La fe es la muestra evidente de que desconfiamos de nuestros méritos. La fe es una resolución por medio de la cual nosotros decimos: mi fortaleza no son suficientes para yo alcanzar los méritos que Cristo Jesús alcanzó por mí en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice: justificados pues por la fe, como diciéndole: chicos, no crean que por las obras que ustedes hacen serán justificados. No crean que por el apellido que ustedes tienen serán justificados. No crean que por la historia que ustedes tienen serán justificados. No crean que por las conexiones sociales que ustedes tienen serán justificados. Es más, no creas que por el tiempo que tienes en la iglesia serás justificado. No creas que por lo mucho que sirves en la iglesia serás justificado. No, serás justificado solo por la fe. Porque cuando decides abrazar la fe, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás despojando de cualquier argumento humano con el cual tú quieras o pretendas alcanzar las bendiciones celestiales. Este fue el problema de Lutero con la iglesia tradicional, cuando se dio cuenta que no eran suficientes ni los diezmos, ni las ofrendas, ni las indulgencias, ni los muchos sacrificios de nuestro cuerpo, que por más que hiciéramos cosas, por más obras de caridad que hiciéramos, si no abrazábamos la fe, no íbamos a alcanzar la justificación. La justificación, iglesia, repítelo conmigo y escríbemelo, es por medio de la fe. Y la justificación es
como cuando dije ahorita que este juez tomó la decisión de emitir esa sentencia. Esa es una decisión, es un veredicto. Es contrario a lo que hace un cirujano. Un cirujano que va a operar un cáncer, lo va a extirpar. Hay una serie de etapas que ese cirujano tiene que ir agotando hasta llegar al final del proceso de su cirugía, de su acción quirúrgica. Fíjense, son dos trabajos distintos. El juez no. El juez solo dice eres culpable o eres inocente. El médico no puede decir eso. El médico, para ver su trabajo concluido, tiene que sumergirse en todo el proceso quirúrgico, agotar etapas. Por eso la regeneración se compara al trabajo del cirujano. El cirujano va extirpando las partes que no sirven hasta regenerar todo lo que a la salud del ser humano respecta. Sin embargo, lo que tiene que ver con la justificación es una decisión. El juez ve al culpable, ve al que no es inocente y de repente le dice, como creíste en Jesús, mi Hijo, quien en la cruz del Calvario derramó su sangre, pues eres justificado. Te hago justificado por medio de la fe que en Él tú has tenido. Qué importante es este proceso de justificación. La justificación vino a revelar que la ley era inoperante, que la ley era ineficiente, que la ley no llenaba las expectativas totales de Dios para salvar al género humano. La ley solo te castigaba cuando pecabas. La ley solo te revelaba el pecado. La ley solo te decía no hagas esto, no hagas aquello, y te ordenaba haz esto, haz aquello. La ley no tenía la vida que tiene el Espíritu. Por eso dice la palabra, llegará aquel día en el cual no escribiré más mi ley en tablas ni en piedras, sino que las pondré en vuestros corazones. Pues te digo algo, iglesia, este es el momento en el cual Dios ha escrito su ley en los corazones de quienes le amamos, en los corazones de quienes le servimos, en los corazones de aquellos que hemos dicho muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Esa ley está ahora escrita en tu corazón porque es la ley del Espíritu, es la gracia. Y ahí quiero hablarte de los resultados de la justificación. Como la ley no pudo quitar el pecado, sino que lo cubría, que es lo que se conoce como la propiciación. La ley tan solo cubría los pecados. El sacerdote rociaba la sangre y en ese momento, en el acto de la propiciación, se tapaba el pecado. La gracia no. La gracia, que es el charis en griego, es un don inmerecido. Es un regalo que usted y yo no merecíamos, porque merecíamos lo contrario. Es un regalo, como es un regalo, es gratuito. Usted no lo consiguió, usted no lo alcanzó, como decía en su himno John Newton, Amazing Grace, maravillosa gracia, ¿no? Que al pecador salvó. Fue la gracia que nos alcanzó, no nosotros que alcanzamos la gracia. No salimos a buscar la gracia salió a buscarnos, la gracia salió a conquistarnos, la gracia nos sedujo, la gracia nos atrajo, la gracia nos abrazó, la gracia nos libertó, la gracia nos limpió, la gracia nos perdonó y por gracia somos salvados. Alguien tiene que escribirme un amén si ha abrazado la gracia y ha recibido el abrazo de la gracia. De lo que estamos hablando ahora es de los resultados de la justificación. ¿Cuáles resultados da la justificación? Pablo lo enseña y quiero leértelo de manera textual. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El primer resultado que nos trae la justificación es paz para con Dios. O sea, que el hombre está en guerra permanentemente con Dios. El hombre está en guerra permanentemente con Dios. Dice el libro de los Salmos que
que Dios está constantemente airado con el impío. Sí, Dios vive en una constante ira con los que no son piadosos, con los que no tienen misericordia, con los que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Dios vive en una guerra provocada por el hombre, constante y permanente. Hay una enemistad permanente. El pecado ha creado una enemistad permanente entre Dios y el hombre. Ahora, cuando el hombre rompe con esa enemistad, cuando Dios, quien inicia el proceso de la gracia, de la justificación, llega al corazón del hombre, y el hombre abre la puerta de su corazón y se reconcilia. La palabra reconciliación es otro de los conceptos teológicos, doctrinales, de lo que Pablo habla de manera permanente en sus epístolas, de manera especial en la epístola a los romanos. El término griego que se usa para reconciliación significa cambiar o intercambiar o reponer en su lugar o colocar de nuevo algo que estuvo en ese lugar donde estuvo. Reconciliar. Cristo nos reconcilió con Dios en la cruz del Calvario por medio del derramamiento de su sangre. Él, dice el apóstol Pablo, que Dios hizo a Cristo salvación, reconciliación, justificación. Cristo mismo en persona es la reconciliación nuestra con nuestro Señor. ¿Cuándo dejamos nosotros de estar conciliados con Dios? ¿Cuándo se rompió esa conciliación que teníamos con Dios? ¿Cuándo se rompió ese enlace, como dice algunos teólogos de habla inglesa, ese binding con Dios? Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, cuando pecó el primer ser humano, cuando el primer ser humano cayó de la presencia de Dios, producto del pecado, se rompió ese vínculo de santidad, de unidad, de integración permanente entre Dios y su criatura. Ese vínculo, al romperse, pues tenía que ser restablecido. Esa es la reconciliación que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para ti y para mí, para que ya no tengamos que andar más como chivos sin ley, para que no tengamos que andar más como ovejas descarriadas, para que no tengamos que andar como aquellos que no tienen esperanza, para que no tengamos que vivir como que todo está perdido y que no hay absolutamente nada que hacer en provecho de nuestras vidas. Es el deseo de Dios que usted y yo vivamos en paz con Él. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta paz no significa ausencia de problemas, no. Esta paz no significa vivir en una tranquilidad permanente, vamos a estar claros. Esta paz no significa ausencia de tribulaciones. Esta paz no significa ausencia de crisis económicas, matrimoniales, familiares. No, no se confundan. El Cristo al que usted y yo le servimos nos dijo en una ocasión: mis hijos, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido a ese mundo y ustedes también en mi nombre lo van a vencer. Alguien tiene que escribir un amén en esta hora. Ustedes en mi nombre también van a vencer esas tribulaciones, van a vencer las crisis económicas que puedan venir, van a vencer las crisis en los matrimonios que puedan venir, van a vencer las crisis familiares, las crisis sociales, las crisis de salud. Cristo te está diciendo, iglesia, pueblo que me escucha en esta hora, Cristo te está diciendo que aunque vengan las dificultades que Él mismo vaticinó que iban a venir, tú las vas a vencer, pero en su nombre. Él vuelve y te dice: confía en mí,
vengan a mí los que están trabajados, vengan a mí los que están cansados, y yo los voy a hacer descansar. Cristo es nuestro reposo. Por eso vivimos en este eterno Shabbat, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Él es la roca eterna, Él es la piedra angular, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la resurrección. Fuera de Él no hay salvación. Alguien tiene que escribirme un amén en esta hora. Esa paz, lo que hace alusión es que ya no estamos en guerra con Dios. Cuando Pablo te dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, lo que Pablo te está diciendo es que ya tú no estás en guerra con Dios. Es que ya tú no eres enemigo de Dios. Es que ya tu vida no va ni camina por senderos contrarios a los que Dios ha establecido que tú y yo caminemos. Cuando Pablo dice que tenemos paz para con Dios, es que Dios cuando nos mira, ya no nos mira como mira al impío. Cuando Dios mira al impío, lo mira como alguien que quiere hacerle daño a Él, que es su creador. Cuando Dios mira al impío, a pesar de mirarlo con ojos de misericordia y de amor, lo ve como alguien que está en la acera del frente haciéndole la guerra. Ahora tú, como tienes paz para con Dios, según el apóstol Pablo, Romanos 5, versículo 1, Dios te mira como alguien que es aliado del propósito de Dios. Si alguien es aliado del propósito de Dios, por favor escríbame un amén y dígame: yo soy aliado de Dios. Ahora, cuando Dios te mira desde el cielo, dice: ahí hay alguien que está comprometido con mis principios. Ahí hay alguien que cree en lo que yo he establecido. Ahí hay alguien que decidió morir para el mundo y vivir para mí. Me complazco en verlo. Por eso dice la palabra: levántate y resplandece, oh moradora de Sión, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová está de tu parte. Este es el momento de anunciar que ya no somos enemigos de Dios, que ya no somos los que le hacemos la guerra a Dios, porque como dice Pablo, tenemos el primer producto, el primer resultado que trae la justificación. Y reitero, la justificación es la decisión que Dios tomó de contarnos a nosotros como justos, de considerarnos a nosotros como justos, aún sabiendo Él que somos injustos, que somos culpables, que no somos inocentes. Él, por la fe que tenemos en su Hijo Jesucristo, ahora nos ha inscrito en la lista de los justificados por la fe por medio de Jesucristo. Él nos ha hecho, más bien nos está contando, nos está considerando y nos está tratando como justos. Qué privilegio más grande el poder estar en la lista de los salvados y de los justificados. El segundo resultado que trae la justificación te lo quiero compartir. Sigue diciendo el apóstol Pablo: paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. El segundo resultado que tenemos con la justificación es que tenemos entrada a la gracia. Cuando hablamos de esta palabra en griego, la palabra entrada que utiliza Pablo acá en el idioma griego, es una palabra que hace alusión a un lugar. Pablo presenta la gracia aquí como un lugar. Ese charis, ese don inmerecido, Pablo le da una localización física para que podamos entender. Y el concepto de entrada que utiliza es colocar de un lugar a otro lugar. Este término de entrada que utiliza implica mover de posición. En Cristo Jesús se nos mueve de posición, de ser culpables, de ser injustos, de ser merecedores de la perdición. En Cristo, a través de la justificación por medio de la fe, oigan lo que hace Dios. Dios nos cambia de lugar y nos pone en otro espacio donde está su gracia. La justificación nos da entrada a la gracia
de Dios. Así que si vives en la gracia de Dios es porque has sido justificado por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. La gracia que es ese regalo que no hay absolutamente nada humano que podamos hacer para alcanzarlo. ¿Saben por qué? Porque la gracia es una y ya la conquistó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, convirtiéndose, como dice el escritor a los Hebreos, en el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, convirtiéndose en el sacrificio único, indicado y perfecto para la redención de nuestros pecados. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. El tercer regalo o producto que trae consigo la justificación, te lo quiero compartir en este momento. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí nos habla de esperanza. Nos habla de esperanza. El apóstol Pablo habla de esperanza como un tercer producto o resultado de la justificación. La esperanza para el creyente y la esperanza como la utiliza Pablo en este momento es más que un deseo. Cuando el ser humano en condiciones naturales dice yo tengo esperanza, lo que está diciendo realmente es que yo tengo deseos, yo tengo anhelos, yo tengo expectativas. Pero lo que Pablo utiliza acá para referirse a esperanza no es eso. Pablo habla de una certeza, habla de una convicción, habla de una seguridad. Cuando Pablo habla de esa esperanza, Pablo lo que está diciendo, ustedes por medio de la justificación, a través de la fe en Cristo Jesús, ahora tienen certeza, ahora tienen convicción, ahora tienen seguridad, ahora tienen plena confianza de que lo que por gracia ustedes están pidiendo, lo van a recibir. Y sigue diciendo Pablo, además de esta esperanza, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí viene el cuarto producto que trae la justificación. La justificación, claro que sí, tenemos que predicar la palabra completa. La justificación trae consigo tribulaciones. Dice la palabra que por medio de pruebas y tribulaciones es necesario que lleguemos a la gloria de Dios. No hay gloria sin tribulación, no hay victoria sin tribulación, no hay triunfo sin tribulación. Yo no te estoy diciendo que tienes que vivir toda tu vida atribulado. Yo no te estoy diciendo que tienes que despertarte con un pleito, con una discusión. Yo no te estoy diciendo que tu despertar y tu acostar tiene que ser totalmente atribulado, de ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que si hay tribulación en tu vida, producto de la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces alégrate y gózate, como dijo Cristo en Mateo capítulo 5, porque vuestro galardón en los cielos es grande, porque eso mismo le ocurrió a los que creyeron en Dios antes que nosotros. Si no, te doy el ejemplo de Esteban, nuestro primer mártir, te doy el ejemplo de Pedro como fue martirizado, de Pablo como fue martirizado, de todos los apóstoles excepto Juan el teólogo que murió de vejez en la isla, allá después del exilio en la isla de Pasmo. ¿Y qué más ejemplo te pongo que no sea el de nuestro maestro, que fue atribulado, que fue perseguido, que fue lacerado, que mientras cargaba la cruz hacia el Gólgota le dijo a las mujeres piadosas que lo veían con ojos de misericordia, y mientras lloraban Jesús le dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, tranquila, yo tenía que pasar por esto, lloren más bien por sus hijos, porque si conmigo, que soy el árbol verde, han hecho esto, ¿qué no harán con ellos? Cristo, aún en medio de su dolor, en medio de su gran tribulación, mostró misericordia, mostró compasión por los suyos, por los que en Él han creído. Así que si estás viviendo tribulaciones,
producto de que has sido justificado por medio de la fe, alégrate. Si estás recibiendo persecuciones o tribulaciones porque ya no puedes fumar con los que fumabas antes, porque ya no puedes beber y emborracharte con quienes te emborrachabas antes, si estás sufriendo tribulaciones porque se están mofando de ti, porque ya no caminas como caminabas antes con los amigos de antes, alégrate por eso. Si te han despedido del trabajo porque no estuviste dispuesto o dispuesta a hablar una mentira o a hacerte cómplice de robo o cómplice de fraude, eso es tribulación por la justificación. Alégrate por eso, porque tu galardón es grande en los cielos. Y Pablo dice más, y me encanta como lo presenta Pablo cuando habla de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Me encanta la palabra que en el original griego Pablo usa para referirse a paciencia. Esta paciencia no significa solamente el que yo aguanto las cosas y me quedo tranquilo. No. El término griego que Pablo utiliza para referirse a la paciencia que produce las tribulaciones implica una acción, implica un moverse. ¿Sabe a lo que Pablo hace alusión realmente cuando dice lo que produce la tribulación? ¿Qué es la paciencia? Es perseverancia. Pablo que está diciendo, óyeme, cuando producto de la justificación tú estás recibiendo tribulaciones, ¿sabes qué? Esa tribulación va a producir en ti un carácter de perseverante, un carácter de gente que no se raja, un carácter de gente que no se embala, un carácter de gente que no huye, un carácter de gente que no está tranquilita esperando que las cosas pasen, sino que tiene energía suficiente para provocar que las cosas ocurran. Eso lo hacen quienes han sido justificados por medio de la fe. Que el momento está duro, bueno, para los momentos duros el Señor ha reservado a sus guerreros duros. Que la cosa está fuerte, bueno, para los momentos de cosas fuertes el Señor reservó a sus soldados, sus guerreros, sus guerreras fuertes. Que la cosa está difícil, bueno, para los momentos difíciles Dios reservó a la gente que Él equipó con la armadura de Dios para vencer en medio de esos momentos. Así que Pablo te está diciendo que esa tribulación por la que estás atravesando van a producir en ti un carácter invencible en Dios, un carácter que no se va a doblegar, un carácter que no va a postrarse ante los baales de este tiempo, ante los falsos dioses de esta generación. Esa tribulación en ti va a forjar una experiencia, va a forjar un conocimiento, va a forjar un logos, va a forjar una sabiduría que mañana tú vas a utilizar para compartirla con otros que estén atravesando por lo que ahora tú estás atravesando. Y te digo, iglesia, Dios no te va a poner una carga más pesada que la que tú puedes llevar. Si estás cargando esa cruz, óyeme, es porque esa es la que Cristo te puso. Si estás cargando esa tribulación, es porque Dios te la puso. ¿Sabes por qué te la puso? Porque te puso también con la cruz, con la carga, con la tribulación, la fortaleza para llevarla hasta el Gólgota y ahí crucificarte juntamente con tu carga. Pero te digo algo, no hay un Gólgota que horas después no tenga un sepulcro con la piedra quitada y un momento de resurrección. ¿Quieres momentos de resurrección en tu vida? ¿Quieres una vida de resurrección permanente? Por favor, ve al Gólgota permanentemente. Ve al Gólgota y ahí clava tus debilidades, ahí clava tus flaquezas, ahí clava tus pecados. Ve al Gólgota permanentemente y ahí clava tus dudas, tu incredulidad, tus incertidumbres, tu desconfianza, porque cada vez que vayas al Gólgota y claves en el Gólgota todo lo que no sirve, te aseguro que en pocas horas tendrás resurrección en Cristo Jesús. Alguien tiene que escribir un amén en esta hora y compartir este link con alguien que pueda ser bendecido. Sigue diciendo el apóstol Pablo que esa paciencia, que más bien es perseverancia, insistencia, constancia, y esa paciencia y esa tribulación que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjense cómo volvemos al ciclo, ¿no? La prueba en eso, iglesia. La esperanza
no avergüenza. Lo que Pablo dice más bien es que el que tiene esperanza no será avergonzado. No será avergonzado. Tenlo por cierto, no quedarás en vergüenza. El Salmo 34 dice que los que esperan en Jehová no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Mirarán nuestros enemigos esperando nuestra vergüenza y nuestra derrota y quedarán humillados al ver que el Dios nuestro una vez más tuvo piedad y misericordia de nosotros. Y ya con esto voy terminando. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el último producto de la justificación, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Fíjense cuántas bendiciones nos trae a nosotros el Espíritu Santo y la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiero concluir con esta parte. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. He querido en este día predicarte sobre la justificación, por entender que es un tiempo propicio para que abracemos los regalos que Dios nos ha entregado. Y uno de esos grandes regalos es la justificación, que es la decisión por medio de la cual Dios nos hizo o nos contó, nos consideró y nos trata como justos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a vivir una vida de justificación, donde Dios nos mire, donde Dios nos vea, y cuando nos mire y nos vea diga: ahí hay alguien que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Y nuestra injusticia es transformada en justicia, no por nuestros méritos, sino por los méritos alcanzados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En esta hora quiero orar. Quiero orar por cada gente que quiera aceptar a Jesús en este día como su Salvador. Señor de gloria, mira aquellos que te están aceptando y que repiten junto conmigo esta oración. Padre de gloria, perdona mis pecados, acéptame como tu Hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida, que no se borre nunca jamás. Padre, ahora oro por ellos que han repetido esta oración conmigo. Te pido que los aceptes como tus hijos y tus hijas. Guárdalos, límpialos de todo mal, de todo pecado. Que tu gracia eterna esté con ellos. Inscribe sus nombres en el libro de la vida y que no se borre nunca jamás. En el nombre de Jesús. Quiero orar por alguien que necesite un milagro en esta hora. Alguien que esté enfermo, que esté en situaciones de crisis de toda índole. Padre, te pido por estas personas que confían en ti. Dios, que con confianza, fe y esperanza vienen ante ti pidiendo misericordia. Te pido que les perdones. Rey eterno, perdona sus pecados sobre todas las cosas. Y conforme a tu perfecta voluntad, haz un milagro de sanidad en favor de ellos, en provecho de ellos. Sana a los enfermos, te lo rogamos, Señor, conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Levanta a los caídos, liberta a los que necesitan liberación. Guarda a cada familia que esté en proceso de destrucción y que tu gloria eterna esté sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. El domingo próximo volveremos a nuestro templo físico y estaremos desde las 9 de la mañana en 2 cultos. Tendremos 2 servicios. Estaremos acogiéndonos al protocolo que las leyes humanas establecen para eso, aunque sabemos que el Dios nuestro es nuestro protector y es quien nos cuida y nos va a proteger. Estaremos a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media el primer culto, y el segundo culto será de 11 a 12:30 del mediodía de este domingo próximo. En el nombre de Jesús nos vamos a gozar inmensamente. Vamos a estar enviando una encuesta a todos los hijos de la casa para ver en cuál de los horarios van a integrarse a los que van a ir a las 9 de la mañana y los que van a ir a las 11 de la mañana, para tener un control, porque queremos dejar espacios disponibles para los amigos
estamos invitando. No vamos a dejar fuera ni a los niños, ni a los envejecientes, ni a los amigos. No, todo el que vaya a la iglesia tendrá un espacio en ITCAN. No sé cómo lo vamos a hacer, vamos a dejar espacios habilitados para ellos. Queremos ver todas las familias. No vamos a dejar nuestros hijos en las casas. Nuestros niños debemos llevarlo a la iglesia. Los envejecientes debemos llevarlo a la iglesia. Y si alguien está enfermo, vamos a identificarlo en la entrada con todo el protocolo que ya el equipo de los auxiliares de sanidad de la iglesia han preparado. Lo vamos a evaluar ahí, pero no le vamos a impedir que ingresen, aunque estén en un lugar especial. Vamos a orar por ellos, vamos a poner nuestras manos sobre ellos. Sabemos que Dios, conforme a su voluntad, lo va a sanar. Nosotros no vamos a renunciar de ninguna manera a nuestro rol de sacerdote, de pastores y de ministros de la palabra por cualquier decisión que se haya tomado, de ninguna manera. Así que prepárese para que a partir del domingo 7 del mes de junio volvamos a nuestro templo a gozarnos como una sola familia, y a las 9 en punto vamos a gozarnos en el primer culto, y a las 11 de la mañana vamos al segundo culto, en el nombre poderoso de Jesús. Jehová Dios me los guarde, me los bendiga. Por favor, compartan este link con toda su gente, mándeselo a todos sus familiares, denle like, déjenos su comentario, suscríbase a nuestro canal de YouTube Carlos Peña RD, y ahí reciba nuestras notificaciones de contenido de manera permanente, dándole a la campanita para que siempre esté al día con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Paz de Dios sobre ustedes. Bendiciones.